Acá tenemos captación, CRP y CRP a la captación. Muy bien, vamos a analizar entonces en ese tramo. Lo que voy a necesitar primero es en mi plano de AutoCAD, este perfilito que estamos viendo acá, voy a tener que poder hacerlo. Se recomienda con una exageración de 10 veces para que podamos nosotros observar cuál es las subidas, las bajadas. Porque cuando lo hacemos en el civil en escala uno en uno, sale así. O sea, así sale, ¿no? Y no podemos observar exactamente cuáles son las subidas, las bajadas, los cambios de dirección de la tubería y no colocamos adecuadamente las válvulas de purga y las válvulas de aire. Entonces es importantísimo que podamos sí colocar el válvulas de purga o aire porque sí o sí va a haber acumulación de aire en los puntos altos y no va a dejar pasar el flujo de agua, ¿no? Así tu captación esté arriba y reservorio abajo, no va a pasar porque ahí se va a acumular, ¿no? Listo. Entonces, con eso ya nosotros vamos a prever más o menos cómo va a ser el diseño. Sin embargo, vamos a ver nosotros que de la captación, del nivel de agua de la captación, hay una línea imaginaria llamado línea de gradiente estático. ¿Qué significa? Que cuando no hay consumo de agua, la tubería está completamente lleno, esta línea de gradiente estático se hace presente marcando el nivel total que va a haber, la presión total, llamada presión estática, en metros columnas de agua, ¿no? Entonces, nosotros medimos del nivel de agua de la tubería, antes que entre a la CRP, donde esté cerrada la válvula, y medimos imaginariamente con nuestra wincha, nuestro flexómetro, ¿no? Una cita métrica hasta el nivel de agua de la captación, vamos a encontrar la presión estática, ¿no? Que se recomienda de que esto sea un máximo de 50 metros para poder proteger la tubería. Sin embargo, hay que recordar de que siempre la clase de la tubería va a ser clase 10, ¿no? Donde soporte los 100 metros de columna de agua de presión estática total. Pero ingeniero, si solamente está diseñado para 50 metros, casi 50 metros, ¿por qué utilizamos clase 5, no? Ahí también hay otro tema, de que cuando nosotros vamos a considerar la presión en la cual debe trabajar una tubería es la del 75%. Entonces, si yo pongo clase 5, el 75% de clase 5, entonces va a ser ¿cuánto? Multiplico 50 por punto 75, entonces debería estar trabajando a 37.5. Entonces, como yo tengo acá una presión de trabajo de 50, entonces no me cumple la clase 5, ¿no? Entonces, por eso utilizo clase 100 por 75%, entonces debe trabajar tranquilamente para que dure el tiempo de vida útil, los 75 metros. Ajá. Porque también no vamos a tener aquí, cuando manipulen las válvulas de purga, no vamos a tener ahí, digamos, golpes de ariete. Y esas sobrepresiones también la tubería va a trabajar tranquilamente, ¿no? Entonces, ajá, con eso, mínimo clase 10. De ahí para arriba lo que ustedes quieran, ¿no? Ya, ahora, cuando hay un consumo de agua, va a empezar a moverse el fluido, el fluido. Y cuando empieza a moverse el fluido, va a haber un rozamiento con las paredes, ¿no? Va a haber un rozamiento con las paredes y ahí aparece la famosa pérdida de carga por fricción. Entonces, esta línea de gradiente estático se baja, se baja, ¿no? Por el consumo. Si yo le pongo un caudal de 0.5, por ejemplo, hablemos de una tubería de una pulgada, entonces vamos a tener que la línea de hidráulico baja hasta cierto punto según los cálculos de pérdida de carga y todo, ¿no? En pérdida de carga, hay pérdida de carga por fricción a través de la tubería y también hay pérdida de carga por los accesorios, que codos, todo lo que se puede utilizar, pues, sobre todo mayor cantidad de codos, listo. Ya, entonces, esta línea de gradiente estático va a bajar, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta que esta línea de gradiente ya no va a ser estático, sino va a ser dinámico, porque va a moverse. Entonces, no pueda chocar con el terreno, como en este caso, por ejemplo, tenemos acá. Ya chocó con el terreno, entonces ahí ya no va a pasar el agua, ¿no?
no pasa el agua en ese momento. Y cuando no hay flujo de agua, entonces ya no hay pérdida de carga. Entonces el agua, ¿qué hace el nivel, la línea de gradiente estático? Vuelve a su nivel y pasa otra vez el agua y nuevamente se baja. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en la tubería, vamos a ver de que en el reservorio, en la cámara de reproducción, por tramos pasa el agua así, plop, 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 está pasando, ¿no? Entonces, tenemos ese, ¿por qué? Porque está jugando la línea de gradiente estática, así está subiendo, está bajando, ¿no? Ese es el caso que a veces tenemos, ¿no? Podemos identificar en una CRP, si vemos ese fenómeno, que viene, que se seca, que nuevamente entra, que nuevamente, entonces ahí el diámetro de tubería no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando el diámetro de tubería es más chiquito y el caudal es más grande, tenemos tanta pérdida de carga por fricción que esta línea de gradiente hidráulico se baja demasiado. Entonces, en ese caso, nosotros aumentamos el diámetro de tubería para reducir la pérdida de carga, entonces se levanta y ya no choca con el terreno. Esa la mejor manera de poder nosotros evaluar si va a pasar o no va a pasar, o el diámetro de tubería es el adecuado. Aunque la velocidad, el rango de velocidad me dice de 0,6 a 3 metros por segundo, por ejemplo, en este caso, para una tubería de una pulgada, que en diámetro comercial son 33 milímetros, porque si nosotros utilizamos las ecuaciones convencionales sin hacer la conversión a milímetros y todo, para, para el sistema internacional una pulgada es 25 milímetros, pero comercialmente, ¿de cuánto se fabrica la tubería? De 33 milímetros. Ajá, de 33 milímetros. Entonces, y a ese le tenemos que, nosotros vamos a trabajar no con el diámetro externo, sino con el diámetro interno de la tubería. Entonces, internamente comercialmente para tubería clase 10 es 29,4. ¿Dónde le encuentro eso? En el catálogo del fabricante, de la marca que yo pueda utilizar. Generalmente ya son, todas las marcas tienen los mismos diámetros internos, ¿no? Entonces, con esa diferencia, nosotros vamos a tener que hacer un cálculo para tener la mejor precisión. Listo. Entonces, para 29,4 milímetros y un caudal de 1 litro por segundo, yo tengo una velocidad de 1,47. Yo puedo decir, está muy bien, ¿no? Está dentro del rango. Perfecto. Pero si yo analizo la pérdida de carga, acá yo tengo la pérdida de carga por fricción, me sale 1,81 metros, ¿no? Y si analizo la pérdida de carga por accesorios, yo puedo utilizar el factor K, pues, ¿no? Del codo, de 90, de 45, ¿no? Y finalmente sacar todos mis longitudes equivalentes y hacer mi cálculo y sacar cuál es la pérdida de carga. Sin embargo, hay un factor de 5% que se recomienda para poder estimarlo más rápidamente. 5%. Sin embargo, yo puedo calcularlo por accesorio. Ahora, aquí vemos otro temita en campo. El- si nosotros vamos a obra, voy a acá ver justamente mis diapositivas. Acá también pueden entrar acá donde está el curso de líneas de conducción. Le ponen nomás empezar curso y acá están las diapositivas y todos los videos están ahí. No necesitan ni registrarse, todo es acceso libre. Acá están las diapositivas. Y aunque yo en mi trazo, ¿no? A veces en el diseño cometemos ese error de que le ponemos codo de 45, codo de 22,5, de 11,25, ponemos los codos. Pero ¿acaso encontramos en la ferretería de 11,25, de 22,5? No hay, solo hay 45, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, acá a veces lo diseñamos exacto, ¿no? Con giros exactos, pero cuando instalamos la tubería en campo,
Les voy a enseñar una imagen donde hemos ejecutado la línea de conducción. A ver, esta es la teoría. Ahí está. Por ejemplo, esta es una tubería del lado izquierdo, una tubería de PVC de 3 cuartos, que lo encontramos ahí tirado, ¿no? Por supuesto, yo no voy a instalar así en la tubería porque eso ya está pasando más de 15 grados del ángulo de deflexión que tiene una tubería normal. Eso ya pues es una exageración. Sin embargo, miren cómo la tubería PVC puede hacer esa S sin accesorio, ¿no? Sin accesorio. Sin embargo, técnicamente no puedo instalar así la tubería como está en S. ¿Por qué? Porque ya estoy esforzando la tubería. La tubería sí puede hacer esa curvatura, pero solamente según el catálogo del fabricante, 15 grados de ángulo de deflexión. Ya, pero yo voy a aprovechar esos 15 grados y miren en la siguiente foto del centro, aquí hemos instalado dos tuberías. Vean cómo puede estar está haciendo una curvatura, ¿no? Y si voy a la foto del lado derecho, veo de que mi zanja viene de la vuelta. Miren cómo viene la zanja, ¿ve? Haciendo toda esa curvatura. Ningún codo. E incluso ni siquiera estoy esforzando la tubería más de 15 grados del ángulo de deflexión. Ajá. Entonces, miren cómo solamente con tubería nada más, todo eso. Por lo tanto, cuando diseñamos entonces la línea de conducción, más vamos a tener por pérdida de carga por fricción que por accesorio, ¿no? Sin embargo, vamos a tener, digamos, ahí siempre un accesorio de 45 grados, ¿no? Pero no consideremos 11.25, 22.5, porque uno no lo encontramos en una ferretería. Nadie te lo va a vender, a menos que mandes fabricar un lote de 1000 accesorios. No vas a tener 1000 codos de 11.25, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, hay que mejorar nuestros trazados, ¿no? Listo. Ya, sin embargo, a esta velocidad, a ver, yo tengo acá, bueno, una distancia de 20 metros, ¿no? Longitud de 22 metros. Ya, vamos a poner acá una longitud más interesante. 1 kilómetro, ¿ya? 1000 metros, listo. En estos 1000 metros, esta es distancia horizontal, lo que está en mi plano esta longitud es 1000 metros, bueno, lo que veo en mi plano. Sin embargo, mm, mi tubería está según el perfil. Entonces, en la tubería que voy a tener yo, voy a tener una distancia mayor. ¿Por qué? Es una distancia inclinada. Y eso yo lo puedo sacar de mi AutoCAD. ¿Cómo? Solamente ya dibujé mi tubería, lo pongo en escala 1 en 1 y luego lo exploto para que quede solamente la línea, y esa línea lo exploto, lo junto con tal de que se quede una polilínea que yo en propiedades pueda ver la longitud inclinada total de esa tubería. Ajá. Entonces, con eso yo puedo tener, y vamos a tener más o menos, si tiene una pendiente pronunciada, y en líneas de conducción siempre es pronunciada la pendiente, pues, ¿no? Entonces vamos a tener más o menos unos 10 metros más en un kilómetro, dependiendo, ¿no? Entonces, mi cálculo no lo voy a hacer con la distancia horizontal, lo tengo que hacer de la distancia inclinada, la longitud real de la tubería. Ajá. Listo. Entonces, con eso, yo hago mi cálculo y miren cómo tengo acá 80 metros de pérdida de carga a una velocidad de 1.47. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido de acá a 80 metros, mi tubería va a estar así, por acá, mi línea de lente hidráulico. Entonces, ahí mi flujo de agua no va a pasar. Pero ¿qué pasa? Mira, yo he puesto 1.47, dice, ¿no? Y sí cumple, dice, ¿no? Sí cumple, pero mira cómo está tu línea hidráulica, ¿ve? Y tu presión va a ser negativa, de hecho, acá. ¿Por qué? Porque está por debajo del CRP, por debajo de la estructura. Ajá.
Entonces, pero ahí ya tengo que, conociendo eso, ya si lo comprendí, ya sé cuál es la jugada. Tengo que aumentar mi diámetro de tubería con tal de que mi pérdida de carga no sea tan grande y yo tenga presión suficiente por encima de la estructura y además que no choque con el terreno, porque hay terrenos bien complicados, accidentados, que sube y baja, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, yo puedo cambiar acá a un diámetro más grande. Entonces, abro mi catálogo de la tubería y puedo tener, por ejemplo, pulgada y media, 48 milímetros. Vamos a considerar ahorita el diámetro externo, pero voy a hacer mi cálculo con el diámetro interno, ¿no? Es el 48 milímetros menos el espesor de la tubería. Y ya, entonces acá, por ejemplo, voy a hacer, ¿no? Va a ser igual a el diámetro nominal, ¿cuánto es? 48 milímetros. ¿Cuál es mi diámetro interno? Es 48 menos el espesor de la tubería de un lado, menos el espesor de la tubería de otro lado. Ahí estamos, 44.4, ya. Pero este 1.8, tengo que ver en el catálogo cuánto es, porque cambia, puede ser 2.3, 2.1, ¿no? Dependiendo de la tubería. Ajá, perfecto. Entonces, con ese diámetro, mira, he aumentado y miren, la velocidad se ha bajado drásticamente, casi llegando al límite de 0.6. Pero miren mi pérdida de carga, ¿qué pasó? Se bajó a 10.84. Entonces, de aquí yo mido de esta línea, mido 10 metros, punto 84, acá está. Pérdida de carga, en este caso, el total va a ser 10.84 más la pérdida de carga por fricción de accesorio. 0.54, tengo un total de 11.38. Acá está, 11. Ahí está. Entonces, así yo puedo asegurarme de cuánto es. En este caso, mis cotas, por ejemplo, están en cota topográfica 39.21.22 y acá 39.10.03. ¿Ya? Entonces, yo en este caso, ¿qué tengo? Tengo solamente el 11 metros de desnivel. Ajá. Pero miren cómo tengo acá, con esta pérdida de carga, tengo 11.38, o sea, prácticamente está por acá. Y acá me dice que mi presión es menos 0.19, o sea, 20 centímetros por debajo de la tubería está. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Ajá, no, el 20 centímetros por debajo, ¿no? Entonces, en este caso tengo algo muy complicado, tengo muy baja, muy bajo desnivel, ¿no? En este caso. Pero para este ejemplo, estamos haciendo un ejemplo drástico, ¿no? Para poder evaluar por qué le ha salido 0.3 en su diseño de repente de su expediente. Entonces, acá ¿qué tengo que hacer? 0.65, ¿no? Tengo que sacrificar aún más la tubería para que pueda pasar o pueda llegar. En este caso no puede ser una CRP, porque CRP se coloca cada 50 metros, entonces la cota topográfica va a estar 50 metros por debajo de la captación. Pero imaginemos que tiene un reservorio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar mi diámetro de tubería a, a una pulgada, a un diámetro mayor, en este caso sería 2 pulgadas, 63 milímetros. Acá vamos a poner 2.3, que yo creo que es ya espesor. Y tenemos para 2 pulgadas, ¿cuánto es? Aquí mi velocidad bajó por debajo, está drásticamente, ¿no? Sin embargo, también me indica de que no puede ser menor de 0.3, no puede ser la velocidad, me dice, ¿no? En la normativa actual que se usa del 2018, en la REP 192, él te habla de que lo recomendado es 0.6 a 3, ¿no? Máximo puedes utilizar 5, dice, en caso de extremos. Ya, pero tampoco puede ser menos de 0.3. En ese caso, estoy cumpliendo con ese criterio que está por 0.37, ¿no? Pero el pérdida de carga mínimo 2.85 y he logrado una presión de 8.19 metros columna de agua.
Entonces, ahora sí, miren, acá tengo la pérdida de carga, solamente salió 3 metros, o sea, debe estar la pérdida de carga del nivel de ente estático bajo 3 metros, ahí está. Y la presión de llegada es 8.19. Esta columna azul es 8.19 metros. Entonces, total es si yo saco el desnivel de la captación con la que puede, digamos que sea reservorio, va a ser un total de 11.19 de altura estática. Yo le quito la pérdida de carga, me sale la presión de llegada 8.19. Ajá. Eso, ahí estamos.